Hola amigos de 724 Noticias, es un gusto saludarlos. Hoy tenemos en entrevista a Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos y también medallista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Antes que nada, licenciado, gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, es un privilegio saludarte y sobre todo en torno a un tema tan apasionante como es el deporte y sobre todo en el marco de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Y precisamente hablando de estos Juegos Olímpicos, la delegación mexicana lleva 3 medallas. ¿Cómo ha visto en general lo que ha sido la participación de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos? En principio te comentaría que es algo muy interesante para la humanidad, que a pesar de todas las dificultades se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos y posteriormente los Juegos Paralímpicos. Sin duda alguna esa es una magnífica noticia. El que haya 163 deportistas nacionales, y yo creo que también no solo se confeccionó la tercera delegación más cuantiosa en la historia, solo superada por México 68 y Múnich 72. Y en tercer lugar, hay luces y hay sombras. Dentro de este concepto, México, pues hoy por hoy, lleva 3 preseas de bronce. Hubieron pronósticos por parte de la CONADE de 10 medallas, el Comité Olímpico entre 5 y 6. Tu servidor hice un pronóstico de 5 preseas, pero creo que tenemos que dejar que concluyan los Juegos para hacer un análisis mucho más certero sobre las reflexiones que se deberán de generar independientemente ya del número de medallas a los que pudiéramos arribar en un comparativo con otros países. Juan, yo creo que tú estás de acuerdo. Dicen que lo que no se puede medir no existe. Esa es una versión de los especialistas en la calidad. Hoy tenemos una medición, tenemos un año pandémico que hizo esta postergación, con lo que han cambiado muchos mecanismos de entrenamiento, pero también se ha acreditado que se han roto récords olímpicos, récords mundiales, que muchos de los países participantes han tenido una devoción por prepararse a pesar de los confinamientos realizados, y que al fin y al cabo una lección también adicional es la globalidad que se da en los triunfos y ya la falta de una hegemonía de las naciones en deportes en específico. 6 cuartos lugares, 3 medallas de bronce. Hasta el momento ha sido justo lo que ha pasado con la delegación mexicana, porque al final de cuentas, a lo mejor nosotros lo entendemos, ¿no? En el sentido de que un cuarto lugar es buenísimo para cualquier deportista, un cuarto lugar mundial, o sea, no cualquiera, ¿no? Pero las personas quieren medallas. Efectivamente, yo creo que el cuadro general de medallas identifica las mismas para ubicar a los países, sobre todo con la prevalencia del oro, la plata y el bronce. Percibo que hay un esfuerzo personal y en muchos casos institucional. Hay varios cuartos lugares que realmente son extraordinarios, otros a los que se les concedía la posibilidad de medalla, que ya dejan de ser tan atractivos, pero creo que la opinión pública tiene enfrente la información en donde destaca la ubicación de México como país, que anda rondando en los 70s. Entonces, México es la 15ª economía del mundo, es el 10º país más poblado del planeta, tenemos una extensión territorial, somos el 12º, tenemos el 14º en dimensiones de litorales, etcétera, etcétera. Somos un país muy importante en el concierto internacional, por lo que la referencia de las medallas pudiera ser en algunos casos el espejo o el acompañamiento de ese desarrollo o de ese subdesarrollo. Pero aquí en el tema del deporte no es tan fácil y doy 2 datos concretos. En Río 2016, el grupo de los 8 países más industrializados ganó el 56% de las medallas y el grupo de los 20, 76% de las medallas. Estoy cierto que van a haber variaciones importantes, porque países como Kenia, países como Jamaica, como Ecuador, como Dominicana, van a tener un lugar más destacado en el cuadro general de medallas, lo que no podría tener una respuesta simplista de que esto refleja el nivel de desarrollo de un país, sino lo que es verdad es que ha habido una especialización de acuerdo a su sistema deportivo o su visoría o su detección de talentos
para que destaquen en algunas disciplinas y tengan un efecto importante en los resultados en el cuadro general de medallas. Y reitero, va a ser fundamental el que haya una reflexión, un análisis pormenorizado, no solo del rendimiento de cada uno de los atletas, sino también institucionalmente qué se hizo bien y qué se dejó de hacer para tener el resultado con el que vayamos a concluir el próximo 8 de agosto. Independientemente del medallero e independientemente también de la pandemia, de la COVID, ¿qué tanto afectó el hecho que, por ejemplo, ya iban a arrancar los Juegos Olímpicos y todavía no había recibido los atletas por parte de la CONADE pues el dinero para poderse trasladar a Tokio? Y luego por ahí hubo algunos altercados de la CONADE con algunos deportistas, caso concreto, por ejemplo, con Paola Espinosa, ¿no? Por ahí un selectivo que de repente no quedó muy claro, como con María del Rosario Espinosa y Briseida Costa. ¿Qué tanto afectó todo esto, licenciado, para que no se dieran a lo mejor los resultados que todos queríamos? Mira, históricamente, cuando hay un divorcio entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, y antes cuando era parte del Sistema Nacional la Confederación Deportiva Mexicana, los resultados tradicionalmente eran adversos. Cuando se ha dado un sentido de unidad, un trabajo conjunto, fluyen los recursos no solo financieros, sino también materiales y humanos, los resultados han sido mucho más satisfactorios. Tan es así que hablábamos hace algunos meses contigo sobre el FODEPAR y cómo se consiguieron 27 medallas, en los últimos 20 años. Entonces, evidentemente había un instrumento jurídico administrativo que era el Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento, que suministró una serie de apoyos que hoy está extinto. Entonces, creo que sí afecta indudablemente el que no haya una comunicación y un trabajo conjunto entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Y esto lo hemos subrayado, y además no es que sea algo políticamente incorrecto decirlo, es una realidad, y como tal tendrá que atender una reflexión importante de cómo, por un lado, cumplir la Carta Olímpica que involucra y genera la obligatoriedad para tener una relación armoniosa con el gobierno, y por el otro lado, un sistema nacional de cultura física y deporte que incluye al Comité Olímpico Mexicano como parte fundamental y como sujeto de derechos y de apoyos por parte de la misma CONADE y del gobierno de la República. Todavía faltan algunos días para que terminen los Juegos Olímpicos. A lo mejor todavía hay algunas cartas, ¿no? Por ejemplo, al Orozco, por ahí podría ser Gaby Agúndez, por ahí están las golfistas, por ahí está la selección mexicana de fútbol. ¿Todavía hay esperanza de medalla? Sí. Ya lo he complicado. No, yo creo que hay esperanzas claras de medallas. Además de quienes mencionaste, que coincido total y absolutamente, está la caminata, que es una prueba en donde México tiene una gran historia y que se pueden dar diversas circunstancias con las temperaturas que están viviendo en Tokio a favor o en contra. Está el pentatlón, y están todavía algunas disciplinas que ya en Valencia de lucha, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo importante no solo es la sumatoria de estas medallas que pudieran o no llegar, sino el elemento que pudiera tenernos en un contexto de realidad. ¿Por qué el sistema deportivo mexicano tiene que transformarse de cara al próximo ciclo olímpico, que solo será de 3 años, en donde seguramente los centroamericanos y los panamericanos en El Salvador y en Santiago de Chile serán en el 2023, y ya los Juegos Olímpicos de París en el 2024? Entonces, hay realmente un año para hacer un programa de trabajo que no parte de cero, porque lo que sí podemos nosotros subrayar y avalar es el esfuerzo de las y los deportistas que nos están representando. Yo no he visto a nadie con el ánimo de perder o de llegar a no tener un resultado positivo. Yo creo que hay una gran seriedad, pero también es cierto que en el confinamiento pandémico muchas instituciones y federaciones quedaron paralizadas, cerraron la cortina, y otras, al contrario, a la usanza de los países que hoy están dando resultados, hicieron sus burbujas,
y dieron un seguimiento a sus atletas para que no perdieran la forma física y técnica. O sea, ahí está lo que se puede y debe de realizar y está siendo reflejado en las medallas. No es algo que nosotros estemos suponiendo. Y reitero, esta globalidad en donde muchos países que antes eran dominantes como Estados Unidos en la natación y que hoy pierden la mayor parte de las preseas de oro, pues te involucra de que hay un esfuerzo de esta globalización, de esta universalización, que es uno de los hechos más concretos. Y sobre todo, que hay una agenda olímpica. El Comité Olímpico Internacional supo reaccionar. Hizo una agenda 2020+5, incorporando varios temas, en donde privilegió el mandar un mensaje a la sociedad de que el deporte es un derecho humano y que el deporte olímpico tiene que estar al servicio de la humanidad. Por último, obviamente, como bien lo comenta, se va a tener que hacer un análisis terminando los Juegos Olímpicos, pero urge que ya haya comunicación, una buena comunicación entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que esto obviamente se mejore de cara, porque sí es cierto, faltan 3 años para los Juegos Olímpicos, pero también vienen panamericanos, centroamericanos, en fin. ¿Urge esta situación? Totalmente, es indispensable que haya un sistema nacional de cultura física y deporte cohesionado, que haya una relación no solo armoniosa, sino de colaboración y de mutua comprensión de acuerdo a las atribuciones que cada una de las instancias tiene. El Comité Olímpico es una asociación civil, la CONADE es el órgano rector de esta materia del deporte y la cultura física por parte del Estado mexicano, y como tal tienen que caminar de manera conjunta. Y yo añadiría que el Poder Legislativo también tiene que resolver las propuestas que se hicieron en la legislatura que está concluyendo para integrar en su caso a la Confederación Deportiva Mexicana de nueva cuenta a este sistema. Entonces creo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, junto con las federaciones deportivas, que es la sociedad civil, tendremos que hacer un esfuerzo muy importante vislumbrando que sea cual sea el número de medallas que se tengan, no creo que sean resultados acorde a un país como el que al que pertenecemos y que tiene en el concierto internacional un peso más preponderante que como lo va a terminar realizando en el cuadro general de medallas. Muchas gracias por esa entrevista, Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos. Muchas gracias y a las órdenes. www.724.mx. Tendencias, economía, México. Opinión, tecnología. Dale clic y encuéntranos en la red. www.724.mx.